Y nuestro protagonista en Conversaciones Francas hoy es José Ramón Barrera. Él es consejero y comisionado del REF. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, encantado de que forme parte de nuestras Conversaciones Francas dedicadas específicamente en esta temporada al REF, al régimen económico y fiscal, y no podía faltar José Ramón Barrera como protagonista. Así que en esta primera pregunta lo que quiero formularle a José Ramón Barrera es: ¿recuerda la primera vez que oyó hablar del REF? Sí, claro. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo, aunque ha pasado muchísimo tiempo. En mi etapa de formación reglada en Madrid, que fue donde tomé rumbo cuando acabé de estudiar en La Laguna, bueno, pues estábamos tratando cuestiones de fiscalidad en general, que era la materia en la que me fui a formar, y dentro de esta tocaba los regímenes especiales que había dentro de nuestro país, ¿no? De régimen especial en Canarias, régimen especial en Ceuta y Melilla y régimen especial foral vasco y navarro. Y bueno, por aquello de que el acento marca, cuando se hablaba de Canarias, pues se miraba por uno, ¿no? Y obligó, me supuso un incentivo, no voy a llamar un esfuerzo, porque el esfuerzo siempre es, para poderme empezar a introducir de manera ya un poquito más sólida, digamos, en el origen, en el conocimiento y en las materias que regulaban el REF en aquel entonces. Estamos hablando del año 95. El año 95. Con bueno, el mal sabor de boca inicial de darme cuenta de que, habiendo pasado por la Universidad de La Laguna, poco o nada había aprendido de nuestro fuero y de nuestro REF, porque apenas se comentó absolutamente nada de él, ¿no? Pero bueno, me sirvió para poder empezar a profundizar y a entender de la importancia y la naturaleza que tiene. Después tuve oportunidad y la suerte de quedarme dando clases en el centro donde fui a estudiar, en el Instituto de Empresas, se llamaba en aquel entonces, y trabajar allí en Madrid. Y se produjo lo mismo, como consecuencia del acento, los aspectos que tocaban Canarias, bueno, pues le venían al que tenía el acento de Canarias. Y eso también me ayudó a empezar a conocer la casuística. Por tanto, hace muchísimo tiempo, y quizás en los inicios de mi formación profesional y dedicación profesional, ya estábamos hablando del REF. ¿Y no resulta paradójico que un canario tenga que escuchar qué es el REF fuera de Canarias? Bueno, es paradójico, pero al mismo tiempo yo creo que podemos entender que deba ser necesario, que evidentemente un elemento tan configurador de nuestro territorio, desde el punto de vista de sus aspectos económicos y fiscales, y por tanto tan relevantes, creo que sería deseable incluso que se pregunte todavía más en qué consiste y por qué está, y sobre todo para que se entienda y lleguen por fin a asumir que no se trata de ningún privilegio, que no estamos ante un contexto especial, diferenciado, porque a los canarios, bueno, pues les vamos a dar este regalito, pues por compensarles de algo, ¿no? Estamos hablando de una cuestión que se remonta a 5 siglos atrás, se remonta a la propia historia de nuestro territorio, desde la incorporación a la corona de Castilla, porque fueron los reyes católicos los que nos concedieron este estatus diferenciado para ser iguales. Yo creo que esto hay que insistir mucho y deberíamos de alguna manera también empezar a asumirlo nosotros. Nos tratan de manera distinta porque somos distintos y para poder ser iguales. Esto tiene un nombre en el ámbito de la economía y del derecho tributario y fiscal en particular, que es la equidad, es tratar de manera distinta a los que son distintos para que sean iguales, ¿no? Porque de lo contrario, si nos tratan igual que al resto, siendo distintos, pues vamos a estar en peores circunstancias. Entonces se trata de un elemento que evidentemente tenemos que empezar nosotros a conocer en todos los términos que le corresponden, pero sobre todo en el del derecho histórico que le asiste y que nos corresponde pues desde el primer minuto en el que empezamos a pertenecer a la corona de Castilla. Y desde ese momento en que conocía por primera vez el REF, a día de hoy, ¿qué es el REF para José Ramón Barrera? Para José Ramón Barrera, el REF viene a ser esto, viene a ser la herramienta esencial con la que Canarias
ha logrado las cotas de bienestar que tiene, ha logrado acceder al mundo en general y evidentemente acercarse a Europa en particular, y le obliga a estar en permanente supervisión para que siga sirviendo a los intereses de todos los canarios independientemente del momento temporal en el que se encuentre. Hay aspectos esenciales del REF, muchos, pero hay dos que Sergio Solves, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha definido, yo creo que de manera acertadísima. La primera, que durante toda su historia, durante esos 5 siglos, al gobernante de turno le ha tocado defenderlo. Por eso que ahora cuando se dice es que siempre tenemos que defender el REF, él afirma con rotundidad, habiéndolo acreditado científicamente, que lo tiene que hacer el gobernante de hoy y lo ha hecho el gobernante de siempre. Por tanto, es una connotación característica. Esa defensa, yo añado, sería mucho más eficaz y quizás más fácil de ejercer si no solo lo defiende el gobernante, sino lo defiende toda la población de Canarias. Y de ahí la necesidad de ese conocimiento que tengamos que tener todos del derecho del patrimonio histórico que nos asiste desde hace 5 siglos. Y en segundo lugar, dice Sergio Solves que el REF ha necesitado de una constante adaptación para poder generar los efectos que de él se espera. Porque los tiempos cambian. Y si definimos una medida para un momento temporal determinado y esa medida no la adaptamos a otro momento temporal determinado, queda en desuso. Yo explicaba en un colegio al que asistí que si se hubiera definido una medida para incentivar y que se relanzaran los videoclubs de entonces y el REF estuviera definido sobre la medida del videoclub, a día de hoy tendríamos REF, pero de nada serviría, claro, porque no hay videoclub. Entonces, los dos componentes esenciales que caracterizan el REF es el de su, evidentemente, defensa constante para hacer valer que estamos hablando ante un derecho y no un privilegio, y que eso es mucho más fácil si lo hacemos toda la población de Canarias y no los gobernantes que evidentemente tenemos la responsabilidad momentánea del asunto. Y la segunda, la necesidad de adaptarlo para que siga aportando todo lo positivo que hasta ahora pues, ha aportado a la sociedad en su conjunto de todos los canarios y canarias. Y tuvo que explicar José Ramón Barrera también que era un videoclub ante los jóvenes, porque claro, a lo mejor a ellos se les escapaba, o eran edades un poquito más... Pues la pregunta no es baladí, tuve que explicarlo. Claro. Tuve que explicarlo. Porque evidentemente estamos hablando de alumnos, de estas anécdotas he tenido varias, y claro que le tuve que explicar un poco, porque ellos están acostumbrados a tener la inmediatez que a día de hoy se vive, y tuve que explicarle que evidentemente es algo que era en nuestra época muy relevante y muy innovador, y que a día de hoy evidentemente no está. Y entendieron con el símil esa importancia de la constante adaptación. Y sí, hay que explicarlo todo. Y claro, al explicarlo todo, ¿cómo se explica también a un público joven que tiene la mente en otro lugar, que está muy asociado a las nuevas tecnologías y que a lo mejor la economía o los aspectos fiscales de Canarias, por ejemplo, les queda muy lejos? ¿Cómo se les explica para que les llegue esa información? Con ejemplos. Yo en mi época de profesor universitario puse en práctica lo que también aprendí en mi época de estudiante en Madrid, como les decía, donde se trabajaba sobre el caso práctico y sobre los ejemplos, ¿no? Y he logrado asumir que en España todo se explica mejor con un ejemplo relacionado con la construcción, si se lo está explicando un adulto, o relacionado con el fútbol, si se lo está explicando un joven. Y en este caso se lo expliqué pues, con ejemplo. Y utilicé un ejemplo de algo muy concreto que tenemos en nuestro REF a día de hoy y que no le damos importancia, pero quienes vivimos la época del videoclub un poco sí, y es el descuento al residente para los viajes. Cuando yo vivía en Madrid, lo primero que tenía que hacer cuando llegaba, después de estar en Canarias, era reservar el billete de avión para volver las siguientes vacaciones, y estamos hablando a lo mejor de meses. Primero porque era muy caro, y segundo porque no había mucho. A día de hoy, la suerte nos asiste en el sentido de que podemos comprar un billete prácticamente de un día para otro y a unos precios que para nada tienen que ver, incluso si actualizamos los valores del dinero de aquel entonces ahora, para nada tienen que ver con lo que tenemos que pagar. No es el coste sigue siendo el coste, pero gracias al REF está compensado el hecho de que no podemos coger un tren
El hecho de que no tenemos las autopistas que hay y las conexiones terrestres que hay en península, y por tanto, una de dos, o cogemos el avión o cogemos el barco. Y de esa suerte, bueno, pues hemos logrado incluso aumentar la canariedad, porque yo recuerdo en mi época que se decía que el éxito era conocer las 7 islas. Ir de una isla a otra ya era un éxito, ¿no? Bueno, pues a día de hoy ya sabemos todos que la conexión entre islas es mucho más ágil, es mucho más frecuente. Eso podemos también traducirlo al hecho de que el REF ha permitido aumentar la canariedad, aumentar la regionalidad y aumentar, evidentemente, el hecho de que nos sintamos como un solo territorio. Con el ejemplo del descuento residente se entiende muy bien, pero también se entiende con el descuento y la compensación al transporte, y se le explica que gracias al REF, bueno, pues transportar mercancías a Canarias y desde Canarias pues tiene un coste directo para la persona menor, porque bueno, pues tiene esa compensación. Con todas las ineficiencias que tiene, que hay que irlo adaptando, por supuesto, pero está incorporado, ¿no? Y también se le explican los ahorros que para un autónomo le puede llegar a suponer el REF, de cara a que pueda seguir invirtiendo en su negocio para renovarlo, para ampliarlo o incluso para mantener el empleo. Yo creo que se puede traducir al ejemplo, y traduciéndolo al ejemplo adaptado a cada circunstancia y a cada público, se puede entender que el REF tiene la importancia que tiene. Bueno, sin duda está claro que la figura del comisionado del REF se crea, ¿no?, para, entiendo, no solo defenderlo, sino también darlo a conocer. Y se están haciendo, ¿no?, muchas actividades, se están realizando muchísimos ejercicios, ¿no?, educativos, pedagógicos, para que así sea. ¿Hasta dónde han llegado y hasta dónde creen que pueden llegar? Y la siguiente pregunta es, ¿se conoce un poquito más el REF ahora, aunque sé que lleva poco tiempo el comisionado? Bueno, en mi entorno cercano, la verdad es que antes se conocía poco o nada, porque tampoco pretendemos ser expertos en materia tributaria relacionada con el REF o en materia económica relacionada con el REF. Lo que queremos es un conocimiento general, pues también lo he definido como la época en la que nosotros estudiábamos nuestro bachillerato, nuestro COU, que ahora es la ESO y el bachillerato, y estudiamos filosofía. Y a lo mejor no somos filósofos, pero conocemos de la existencia de autores filosóficos. Bueno, pues un conocimiento en esos términos, de saber qué existe, de dónde viene, cuál es su origen, el porqué. Y finalmente, insisto, y perdón por repetir, pero es que no voy a aceptar, no he aceptado, no voy a aceptar ni aceptaré que lo que tenemos es un privilegio. Y por tanto, me gustaría, ojalá, que después del trabajo que pueda desarrollar aquí en el comisionado, pues por lo menos eso sí queda arraigado en la población, que no estamos ante un privilegio, que estamos ante un derecho que lo que hace es ponernos a la misma altura que el resto para a partir de ahí empezar a desarrollarnos como sociedad y como persona. Entonces, hemos hecho cosas que han ayudado a que la gente entienda y conozca que existe eso. Sí, ha llegado, a lo mejor no como nos gustaría, pero está empezando a llegar. Yo, si me permite, le digo otra anécdota de cuando llegué al comisionado. Claro, yo me preparé, lo he repetido mucho y probablemente quien me escuche pues va a entender que vuelvo a repetirme, pero es que a mí me resulta muy ilustrador del desconocimiento que había, de nuestro fuero. Y es que yo me preparé para explicar lo que era un comisionado. Cuando yo le tenga que decir a mi entorno que, miren, bueno, pues me han ofrecido la posibilidad de asumir esta responsabilidad bajo la figura de un comisionado, y va a estar encargado, pues eso, de la defensa, de la divulgación, del estudio para la renovación del REF, de propuestas de mejora. De verdad que me preparé para explicar lo que era un comisionado. Y cuando yo dije voy a ser comisionado del REF, lo que me preguntaron era, ¿y qué es eso del REF? Claro. Yo creo que eso denota hasta qué punto hay un desconocimiento de algo que es nuestro. Pues fíjese que yo le dije que es verdad que esto hace ya muchos años, pero yo en la facultad no estudié REF como tal. Ahora es verdad que se está estudiando más y se incorporan y hay asignaturas que las hay, pero aún así no sigue teniendo el protagonismo, o sigue sin tener el protagonismo, mejor dicho, que creo que debería tener, y en eso estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Pues por la parte educativa, intentar en educación reforzar la participación del profesorado en la formación de los alumnos en materia de fuero canario y de medidas que lo definen. Y en tema universitario, pues tenemos definido que estamos en proceso de implantación
un premio al mejor trabajo fin de grado que decida investigar, trabajar sobre el REF y por tanto que el alumno se vea motivado a tomarlo como un tema de desarrollo, y también nos gustaría poder incorporar un título de experto universitario en materia de REF y estamos trabajando con personal y profesionales de las áreas para poderlo implementar. Y después, fuera del canal educativo, bueno, pues todas las campañas que tenemos pensadas, de las cuales algunas ya han salido y que nos gustaría seguir haciendo para que esto deje de ser un completo desconocido, no genere especialistas, pero sí que cuando de alguna manera nos digan que pagamos IJIC al 7% y no IVA al 21% cuando nos tomamos un café, pues que en un momento dado tengan claro que esto está recogido en nuestro fuero. Entonces, viendo quizá todo ese desconocimiento, ¿no?, que está cambiando, ¿no?, y se está viendo esa tendencia, ese giro, ¿no?, para que todos sepamos lo que es el REF, si supiéramos un poquito más, ¿tendríamos mejor economía en Canarias? Bueno, yo no sé si daría lugar a la mejor economía en Canarias. Hay que también delimitar el alcance y las posibilidades que tienen unas medidas de carácter económico y fiscal específicas, que son en definitiva las que se incorporan a raíz de nuestro fuero, y el resultado que se le piden esas medidas, ¿no? También me estoy preocupando de dejar dicho que al REF no se le puede pedir la solución a todos nuestros males y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que considerar que con el REF lo que queremos es compensar aquellas circunstancias que como archipiélago tenemos y que no tiene el resto del territorio. Una problemática general que afecte a todo el territorio a lo mejor debería quedar al margen del REF. En consecuencia, eso mejoraría la economía. Hombre, yo creo, y siempre lo digo, que el REF es una condición necesaria, que es lo que decimos los economistas, ¿no? Sin el REF todo sería muchísimo más difícil. Pero es verdad que el REF no es lo único que se necesita y por tanto no es condición suficiente. Es condición necesaria, pero no es condición suficiente. El conocimiento del REF, ¿qué podría aportar? Podría aportar la defensa del REF, que no se produzcan incumplimientos de las disposiciones, porque a lo mejor lo reclamaría toda la población de Canarias si evidentemente, bueno, pues hubiera algo como la compensación al transporte que antes le decía y que a día de hoy estamos teniendo problemas para la actualización de las tarifas o el pago en fecha. Bueno, pues si fuera toda la población de Canarias quien lo reclama, pues no es lo mismo que lo esté reclamando un pequeño grupo que son los dirigentes políticos, ¿no? Si a día de hoy vienen a cambiar y a quitar la bonificación de residentes, hombre, es un pelín complicado, o por lo menos más complicado, porque es que es toda la población de Canarias la que evidentemente va a sentir que está siendo agredida y maltratada en este sentido por el gobierno de turno central, que es el que la quitaría, ¿no? Entonces, la razón por la que es importante conocerlo, más porque afecta a la economía, viene a ser por el hecho de que en un momento dado, bueno, pues primero estemos al tanto de lo que tenemos y en segundo lugar, pues para defender lo que tenemos, ¿no? ¿Ayudaría a la economía? Pues en parte a lo mejor sí, porque hay determinadas cuestiones que están recogidas en el REF, yo le decía antes a los autónomos, y que a lo mejor el autónomo desconoce y no está aplicando y no está obteniendo esos ahorros que le pueden ayudar a mejorar su negocio, pues porque no tiene contempladas las posibilidades del REF. Desde ese punto de vista sí podría ayudar a la economía, pero no es el grueso del asunto, ¿no? El REF ayuda a la economía per se, el REF requiere de una buena utilización y de una buena aplicación, y el REF evidentemente requiere ser conocido y en esa tarea estamos. Entonces, ante ese escenario, digamos, de incertidumbre también por lo que pueda pasar, ¿teme que alguien pueda hacer daño al REF? Que, por ejemplo, el gobierno, como dice, o cualquier gobierno que pueda venir, pues pueda hacer daño y quitarnos algunos, no digo privilegios, pero sí de las condiciones que tenemos recogidas en el régimen económico y fiscal. Bueno, todo es posible, ¿no? O sea, si nos vamos a la historia, un poco por predecir el futuro, yo no soy de los economistas que va prediciendo el futuro y lo que va a pasar, porque evidentemente la economía depende de los individuos y ni nada más complicado que los individuos. Entonces yo no me atrevo a hacer predicciones de futuro de lo que pueda pasar. Yo espero que no, y deseo que no, y que evidentemente lo que tenga que producirse sea una mejora más allá de un empeoramiento, y evidentemente si hay que quitar alguna medida, sea porque no funciona, pero incorporar otra que sí llegue a funcionar, ¿no? Pero la historia nos dice que hubo épocas en Canarias donde no hemos tenido REF. Dejemos claro una cosa, yo trato de identificar que lo que tenemos como derecho es fuero, esa
compensación que se nos dio en su día para poder estar a la misma altura que el resto en cuanto a tratar de eliminar las diferencias que como territorio fragmentado, con escasez de recursos y alejados somos. Ese es el fuero, el derecho. Y del fuero, desde mi punto de vista, emanan, y así lo defino, una serie de normas que son las que a lo largo de la historia han ido teniendo, ¿no?, distintas denominaciones y distintos contenidos, ¿no? En su día eran exenciones a los impuestos que aplicaban en la época de los Reyes Católicos. Después vino Juan Bravo Murillo y por tanto aportó los puertos francos y se llamó Puerto Franco, y a partir del 72 se le ha llamado régimen económico y fiscal con otras medidas. Y todas esas medidas, todas esas especificaciones derivan del derecho troncal, que es el fuero, ¿no? Cuando no nos han respetado medidas específicas para Canarias y nos han incorporado en las medidas generales para el reino o para el resto del país, aquí se ha pasado muy mal. Aquí ha habido emigración y despoblamiento, aquí ha habido hambre, aquí ha habido necesidades básicas absolutas. ¿Mezclada con la situación total del país? Sí, pero también como consecuencia de ser tratados iguales, porque al ser tratados iguales, la competitividad del territorio canario se pierde. Y Bravo Murillo lo deja muy claro en la exposición de motivos de su decreto que aprueba los puertos francos, algo que yo estoy invitando a que todo el mundo lea. Es muy corto de leer, pero tremendamente inspirador. Y viene a decirle a la reina algo así como que esas islas que están en el Atlántico y que llamamos las Canarias, con tantas bondades y tantas posibilidades, resulta que los barcos mercantes pasan por su frente y apenas giran la cabeza para ver al Padre Teide. Y no hacen ni una parada, no hacen ni un consumo de flete, no dejan un flete, y en cambio lo hacen en otros territorios. Algo tenemos que hacer, Majestad, para compensar esto. Por eso pido que se declaren puertos francos a las Islas Canarias. Yo creo que eso es muy representativo del por qué el REF es un derecho y una necesidad y no un privilegio y un regalito. Bueno, estamos en Conversaciones Francas, el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, y precisamente estando aquí en la Zona Franca, preguntar sobre el REF y la Zona Franca también es fundamental al comisionado. ¿Cómo beneficia el REF a la Zona Franca de Gran Canaria? Bueno, el reconocimiento que hace de la Zona Franca del REF yo creo que es absoluto y es una de las medidas que yo más aplaudo dentro de como medida de política económica, ¿no? La zona franca, que no deja de ser una variante de lo que fueron los puertos francos, y es la franquicia a la imposición de la entrada de mercancías, porque bueno, lo que hacen es incentivar que se elija, en este caso Gran Canaria, como destino de determinadas actividades que posteriormente vuelven a ser reexportadas, ¿no? Y esto ha dado lugar a la implantación de grandísimas empresas que tenemos a día de hoy en Canarias gracias a la Zona Franca, y que, insisto, creo que es algo bueno, de las medidas a aplaudir dentro de nuestro fuero a día de hoy, que hay que potenciar. Soy conocedor de algunas de las demandas, porque vuelvo e insisto, o sea, no podemos pretender que algo que aplicamos en un momento dado sea, bueno, pues funcionar el resto del tiempo, porque las circunstancias cambian y evidentemente el hecho de que tengamos que adaptarlo a la idiosincrasia de las actividades económicas que van surgiendo, que se van desarrollando, se van detectando, la experiencia también va demostrando cuáles deberían ser elementos a considerar para dotarlas de mayor competitividad. Bueno, pues todas estas son las que tenemos que valorar y herramientas que, lejos de ser eliminadas, en este caso yo creo que hay que aplaudirlas, potenciarlas y fortalecerlas. La Zona Franca para Canarias e incluso, si tenemos en cuenta que le podemos añadir otras medidas y combinarlas con otras medidas que tenemos en nuestro REF actual, como es la Reserva para Inversiones en Canarias, como es la Zona Especial Canarias, hacen de un destino como Gran Canaria, bueno, de los principales, y me atrevo a decir del mundo, ¿no? Con la seguridad jurídica que tenemos, con la seguridad territorial que tenemos, con la conexión intercontinental. Ahí sí, esa conexión intercontinental que yo desde siempre he escuchado, sí, con la Zona Franca se pone de manifiesto. Yo creo que ahí esto hay que seguirlo potenciando y defendiendo, como digo. Y para eso yo aplaudo la iniciativa de dar a conocer, pues, la esencial labor que hacen en la Zona Franca. Bueno, hay que decir que, ¿no?, hemos hecho un repaso, ¿no?, sobre lo que se hace, sobre lo que se ha hecho, sobre lo que se podrá hacer. Enseguida también le preguntaremos a José Ramón Barrera, pero José Ramón Barrera siempre ha sido, digamos, algo crítico, ¿no?, con el REF antes de ser comisionado.
¿Qué ha cambiado desde que es comisionado que en su momento le chirreaba un poco del REF? Si ha podido cambiar algo. No, todavía no he podido cambiar nada de lo que evidentemente me gustaría. En la definición de las propuestas de medidas futuras estamos, y ahí es donde vamos a incorporar pues esa crítica a la que usted hace alusión y que no deja de ser una crítica constructiva. Sí, sin duda. Insisto, sobre la base de ir viendo que cada vez las medidas que se definieron por última vez en gran parte en el año 94, pues evidentemente han ido perdiendo la fuerza que de alguna manera debería tener, como decía al principio. Antes hablamos de videoclub, pero también lo he repetido, en el año 94 lo de Google era algo que no estaba muy encima de la mesa. El wifi no entendíamos ni tan siquiera lo que era el término. Y el sistema que tenemos a día de hoy de medidas específicas derivadas de nuestro fuero viene del año 94. O sea, eso exige sí o sí ya un replanteamiento. Si a eso le añadimos que desde mi punto de vista, que es lo que he defendido, tal y como está configurado, no responde a la esencia de lo que es el fuero, y es que no puede ser que nos concedan esas compensaciones solo por invertir en Canarias, en la gran parte de sus principales figuras, que son las que incentivan la inversión, pues tampoco, porque el fuero fue concebido para darle compensaciones a los canarios y a las canarias que vivan, que residan, que trabajen, que hagan negocios en Canarias, por el simple hecho de hacer negocios en Canarias. Y yo no me cansaré, lo he repetido mucho, de decir que si en Canarias hay un fuero especial que cubre, que contempla, que protege al canario y a la canaria desde el punto de vista de su trabajo para darle competitividad y ponerlo a la misma altura que el resto de los trabajadores que tenemos en el territorio nacional, lo que no puede ser es que le obliguemos a invertir, porque aquel que no invierte, entonces está en igualdad de condiciones que el resto. Y en la igualdad de condiciones no nos podemos mover. Yo lo que estoy defendiendo son medidas que reconozcan eso, que reconozcan que necesitamos una compensación porque en Canarias todo es más complicado. Y para poder estar igual que aquel que no está en Canarias, pues deberíamos contemplar esa medida. Lo trato de explicar con el modelo Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla usted tiene un recorte de impuestos por trabajar en Ceuta o por tener actividades en Ceuta o en Melilla. En Canarias no. En Canarias los trabajadores están igual tratados fiscalmente que los trabajadores que podamos tener en cualquier otro punto del territorio común español. Por tanto, ¿qué es lo que yo defiendo? Medidas que reconozcan esa compensación per se, por trabajar en Canarias, por obtener rentas en Canarias, no por invertir en Canarias. Si ya después nos quieren dar una compensación por invertir en Canarias, porque entendemos que la inversión en Canarias es más importante que en el resto, porque tenemos que seguir configurando infraestructuras públicas y privadas, pues bienvenido sea, yo las aplaudo. Pero lo que no puede ser es que pues un autónomo que tiene un negocio de subsistencia, para poder tener una ventaja, esté obligado a invertir constantemente en su negocio. Ese no es el espíritu, no es el espíritu del asunto. Esa es mi principal crítica. Y desde ese punto de vista estamos trabajando para ver si podemos incorporar finalmente pues una deducción en el IRPF de trabajadores y autónomos que tengan en cuenta esta circunstancia. Pero además eso también ayudará a compensar y a intentar corregir determinados desequilibrios que existen pues en las rentas, en este caso de los hogares, donde estamos a la cola a nivel de España, y en la capacidad de compra. Y bueno, pues este tipo de cuestiones son las que estamos analizando, porque lo que queremos es un fuero, y en su caso un REF, si lo vamos a llamar REF, que sirva a la sociedad de Canarias, y no un REF definido para los videoclubs, que en ese caso nada nos aporta. Claro, entonces entiendo que dentro de esas propuestas de reforma está esa bonificación del IRPF y, si no me equivoco, también la creación de un nuevo incentivo fiscal para la reserva de capitalización canaria, ¿no? Hemos definido también, y estamos en el análisis, sobre la base de la misma argumentación, por el hecho de trabajar e invertir en Canarias, pues las empresas, por definirlas así, en este caso serían las sociedades, también puedan llegar a ver esa compensación sin la necesidad de verse obligadas a una inversión constante en un negocio que a lo mejor ya está completamente configurado y no requiere de esa inversión. Porque efectivamente si quitamos la zona especial al margen, dejamos la zona franca al margen y nos vamos a la gran mayoría de las empresas, entre comillas, que tenemos en Canarias, si no llevan a cabo una inversión, pues no pueden aplicar la reserva de inversiones en Canarias o no pueden aplicar la deducción por inversiones en Canarias.
Si es una actividad productora, una actividad de fabricación o una actividad agrícola, pues sí tiene una compensación directa por ser una actividad agrícola o una actividad de fabricación en Canarias. Esa es la filosofía. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando trasladar al impuesto sobre sociedades para el resto de las sociedades que hay en Canarias. Sobre la base de la argumentación de que en Canarias, evidentemente, requieren de esa compensación. ¿Qué se nos ha ocurrido? Que hay una herramienta ya a nivel nacional. Nosotros no estamos definiendo la herramienta ya existe. Fue creada en el año 2015 e incorporada al ordenamiento jurídico tributario español en el año 2015. Y se llama reserva de capitalización, que implica que el beneficio que obtiene una empresa, si no lo distribuye y lo deja en la empresa, pues tiene una reducción de impuestos. Esa reducción de impuestos, hasta hace un mes, era del 10% del total, a nivel nacional, que también aplicaba aquí. Pero hace un mes, el gobierno actual la amplió al 15% del total. Quiero decir con esto que, en cierta medida, se está poniendo de manifiesto que estamos ante un instrumento de interés y potente para la capitalización de las empresas. Algo imprescindible en las empresas canarias, donde, pues yo no voy a decir todo, pero casi todo el tejido, y evito las cifras para no caer en aburrimientos, son pymes y micropymes. Y necesitan de esa herramienta de capitalización para hacerse fuerte, ya no para cotizar en los mercados internacionales de acciones, simplemente para que cuando vengan malos tiempos, pues tengamos otra estructura de solvencia con los que afrontarlo. Pues esa capitalización, que en Península era el 10, ahora el 15, lo que estamos planteando desde el comisionado es que exista un diferencial a mayor en Canarias. Y por tanto que lo que allí es un 15, aquí puede llegar a ser un 60%. Ese es el planteamiento inicial, que vamos a ver dónde llega, y que también puede suponer el efecto de reconocer que por hacer negocios en Canarias, pues usted tiene una compensación. No es libre del todo, es condicionado a que deje usted el beneficio en la empresa, como está definido a nivel nacional, pero con un diferencial mayor que le permite una compensación mayor que la que obtienen el resto de los contribuyentes en Península. Sobre la base de ese razonamiento, es el que estamos intentando construir y hemos anunciado que vamos a proponer, junto con la deducción del IRPF para trabajadores y autónomos, y quiero insistir en que es deducción del IRPF para trabajadores y autónomos, porque he recibido alguna crítica de que lo que yo pretendo es crear en Canarias un paraíso fiscal, y eso está muy alejado de lo que es un paraíso fiscal. Y cuidado con utilizar términos de paraíso fiscal para definirse el REF. No vaya a ser que alguna autoridad supranacional que no lo conoce entienda o pueda llegar a entender que esto es un paraíso fiscal y empecemos a tener problemas de reconocimiento. Por tanto, yo invito, por favor, a que evitemos ese tipo de terminología, que atendamos a la razón de la medida que solamente se refiere al trabajo y a las actividades económicas. Por tanto, las rentas del capital seguirán tratadas igual que el resto del territorio nacional. Ya tan solo con eso podemos evitar la consideración, cualquier referencia a paraíso fiscal, eso en el IRPF, y en el impuesto sobre sociedades, que aquellas empresas que se quieren capitalizar tengan una reducción de hasta el 60%. Con esto yo creo que podemos darle una vuelta interesante a la competitividad de Canarias y de las empresas canarias y familias canarias y trabajadores canarios y autónomos canarios de cara al futuro que ya está aquí y que por tanto pueda contemplar cualquier tipo de negocio que pueda llegar a desarrollarse. En esa línea de trabajo estamos. Claro, cuando se habla de diversificación económica, esto podría servir, ¿no? Porque podríamos tener más oportunidades y más negocios diferentes, aparte del turismo, que nos viene muy bien, pero que alguien también se lanzara a otro tipo de negocios con este tema. Fíjese usted, se está pidiendo un cambio de modelo económico. Y aquí lo que estamos diciendo es la posibilidad de una mayor aportación por parte de las empresas, porque la reducción de la reserva para inversiones en Canarias es del 90%, y aquí estamos diciendo que hay una reducción del 60%. Por tanto, en términos generales se ve que lo que se está planteando por parte del comisionado es que las empresas pasen a aportar un poco más. En cambio, que los trabajadores autónomos tengan una deducción en su IRPF y por tanto pasen a aportar un poco menos. Más de un lado, menos del otro, puede generar un equilibrio, pero una mayor redistribución. Primera conclusión, posible ayuda a ese cambio de modelo que se está pidiendo. Y en segundo lugar, como la reserva de capitalización no obliga a una inversión concreta en determinados bienes específicos, sino que simplemente está diciendo, deje usted el beneficio en la empresa y podrá dedicarlo a pagar nóminas, a pagar seguridad social, a pagar la luz, a pagar el agua, a comprar suministros. Claro, ya no es comprar específicamente un edificio o comprar una máquina, que eso sí encorseta
Claro. La tipología de actividad que se está desarrollando, pues pudiera ser, yo no voy a decir nunca que lo vaya a provocar, pero pudiera ser, o por lo menos facilita, el hecho de que una empresa, un empresario diga, hombre, pues con estos recursos propios que tengo aquí, puedo ahora sí hacer esta otra actividad que con los incentivos actuales en principio no puedo. Entonces ahí es donde está el asunto. Pero lo que sí va a producir es una mayor solvencia, porque me estoy capitalizando. Y esa es la filosofía con la que nació en el 2015. Nosotros no estamos aportando nada nuevo en esto, estamos tomando la referencia que hay a nivel nacional y decimos, si a nivel nacional es un 15, Canarias no puede estar igual, por tanto aumentemos el límite. ¿Hasta dónde? Yo creo que el justo sería el 60%, pero en eso somos en la línea de trabajo. Sí, hasta donde se pueda y mejorar las condiciones que existen ya para hacerlo más atractivo para Canarias. Bueno, para ir acabando, ¿qué es lo que más, de manera muy resumida, qué es lo que más le gusta a José Ramón Barrera del REF? ¿Del REF en particular? Sí. Bueno, pues precisamente eso, el reconocimiento que hace para Canarias en cuanto a su derecho a tener un trato diferenciado para poder ser iguales y lograr la competitividad que no se le puede negar que el modelo del 94 nos ha otorgado. O sea, del 94 a esta parte, por suerte, las estructuras económicas de Canarias han cambiado, se han fortalecido mucho. Nadie discute, usted ha mencionado el sector turismo, y el sector turismo evidentemente tiene unas instalaciones que compiten a nivel mundial que no teníamos. En gran parte son motivadas por las medidas contenidas en el REF. Al REF hay que aplaudirle también que ha conseguido poner a Canarias en el mundo, si no lo estaba ya, pero aún más con el desarrollo de la industria audiovisual y cinematográfica, con los grandes rodajes que han elegido Canarias para bueno, llevar a cabo sus producciones, y eso evidentemente ha hecho que estemos todavía más presentes en el contexto internacional, y es gracias al REF. Al REF hay que aplaudirle y agradecerle que también haya potenciado la investigación y el desarrollo. Al REF hay que agradecerle que compense el transporte de mercancías y que no sea aún más cara la cesta de la compra, y no digo que no haya que seguir haciendo trabajos ahí para evidentemente mejorar la carestía de la cesta de la compra, que insisto, no depende solo del REF, porque el REF es una parte esencial y necesaria, pero hay otros aspectos que hay que arreglar también, pero al REF hay que aplaudirle que por lo menos nos ayude a que tengamos ese reconocimiento, y sobre todo al REF hay que agradecerle el hecho de que nos dice, aquí estamos los canarios y Canarias, y de alguna manera sean ustedes conscientes de que para que seamos iguales necesitamos medidas específicas. Me gusta insistir en que estamos ante un derecho histórico, casi ya patrimonio, y ojalá consiga, después de mi paso por el comisionado, que todos hablemos de derecho y neguemos que tenemos un privilegio. Esa es la parte que le gusta, y la parte que menos le gusta del REF. ¿Hay alguna? Pues quizás la conflictividad que ha generado a la hora de aplicar sus medidas. A mí me gustaría llegar a definir un modelo en la medida en que se pueda, donde haya consenso de todas las partes, de la parte de las autoridades, de la parte también de los contribuyentes, que intentemos no hacer un uso abusivo, estirando más allá de los límites razonables pues las medidas que nos han concedido, que tenemos aprobadas, y por el otro lado, pues que no se busque la quinta pata al gato porque no hay una mala intención si por el lado del contribuyente se está haciendo una aplicación razonada. No me gusta la conflictividad, no me gustan los incumplimientos y no me gusta que no esté reconocida toda la población de Canarias y solo estén reconocidas las rentas económicas. Me encantaría que estuvieran reconocidas también los trabajadores y autónomos, y por tanto que todos nos veamos reflejados en esas compensaciones que nos concede nuestro fuero. Bueno, la última cuestión que le formula José Ramón Barrera se la he formulado a todos los que han pasado por este podcast, en esta ocasión de la tercera temporada de Conversaciones Francas relacionado con el REF, y les he pedido que definan el REF en una palabra. Protagonistas como por ejemplo Sebastián Griseleña decía que era anticuado, luego añadió súper anticuado. En el caso de Antonio Salazar dijo que era como un jamón, supongo que bien conoce ya ese símil, y Gustavo González de Vega, el viceconsejero de Economía, decía que era una oportunidad. ¿Cómo define con una palabra José Ramón Barrera el REF? Yo lo defino como nuestra palanca de crecimiento. Yo quiero agarrarme a lo positivo del REF y quiero añadir a lo positivo de nuestro fuero, de nuestro derecho, y quiero definirlo como la palanca de crecimiento que es condición necesaria
para que Canarias siga creciendo en cotas de bienestar y en mejora de la condición de vida de todos y cada uno de los canarios, pero que ahí evidentemente tenemos que hacer una tarea todos para estar implicados con él. Pues añadimos palanca de crecimiento a las diferentes definiciones del REF y agradecemos a José Ramón Barrera, consejero comisionado del REF, que nos haya acompañado, que haya formado parte de estas conversaciones francas y le deseamos la mayor de la suerte. Muchísimas gracias a ustedes, enhorabuena por la iniciativa y continúen defendiendo y divulgando el REF, porque así es como vamos a conseguir que lo asumamos como un derecho. Muchísimas gracias.